Vamos a retomar este ejemplo que trata sobre un canal ruidoso, un canal con interferencia, que ya habíamos expuesto en la presentación, eh, digamos, en una presentación anterior para mostrar un posible uso de la fórmula de probabilidad total. Va a aparecer aquí en la parte superior derecha una de estas tarjetas por si la quiere revisar y digamos la explicación que habíamos brindado allí, ¿no? Entonces recordemos eh, que se trata de lo siguiente, o sea, se tiene un sistema, digámoslo, de telecomunicaciones que está compuesto por dos antenas, ¿no? Una es la fuente o la antena emisora y la otra es la antena receptora. Y yo les comentaba en aquel momento que esto podría ser quizás tan lejanos como que la antena emisora esté en la Tierra, ¿no? Y que el receptor o la antena de recepción esté en Marte, en uno de esos robots que tenemos allá ahora explorando el planeta, ¿no? Y obviamente la señal que emitimos de aquí de la Tierra tiene que atravesar, digamos, toda la distancia y va a estar sometida a interferencia, y eso es lo que en telecomunicaciones llaman un canal con ruido o con interferencia o un canal ruidoso, ¿de acuerdo? Entonces habíamos, digamos, formulado la idea de que la fuente o la antena emisora emite señales que voy a denotar como X1 así hasta Xn, ¿no? Y que el canal, ¿no? Como tiene interferencia, la puede convertir en una de las señales Y1 hasta Ym, ¿no? Que son las que finalmente va a ciertamente recibir el receptor, ¿no? Ahora, la probabilidad con que la fuente o el emisor emite la señal XY la habíamos denotado por P sub I, o sea, P sub I es la probabilidad de que el emisor emita la señal X sub I, ¿no? Y la probabilidad con la que el canal ruidoso convierte la señal XY en la señal YJ, ¿no? La habíamos denotado como PI sub J y habíamos considerado ciertamente, digamos, tabular, ¿no? O representar en una tabla que más adelante convertimos en una matriz ciertamente, ¿no? Estas probabilidades, ¿no? De tal manera que en la iésima fila, veámoslo así, estaría la probabilidad de que mi sistema emite la señal XY y que el canal, ¿no? La transforme en la señal YJ, ¿no? Obviamente con la probabilidad que le asignamos PIJ. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en la parte 1, llamémoslo así, habíamos calculado, en ese ejemplo, la probabilidad QIJ, que ciertamente es la probabilidad que el receptor reciba la señal YJ, y lo habíamos calculado gracias precisamente a la fórmula de probabilidad total, ¿no? Que en aquel momento era lo que estábamos tratando de simplificar. Usando para ello, veámoslo así, los eventos correspondientes a sub i, que sería el evento que ocurre si el emisor emite la señal x sub i, y b sub j, que es que el receptor recibe la señal B sub J, y ahora usando la notación que digamos que definimos para las probabilidades, habíamos dicho que la probabilidad de emitir la señal XY la llamábamos P sub I, y la probabilidad de que emitiendo la señal XY el canal la transforme en la señal YJ, eso lo habíamos llamado PIJ, ¿no? Todo eso está allí en aquella presentación, por si gusta volver a recapitularlo, cómo fue que discutimos todo, ¿no? Bueno, ahora bien, si lo que yo quiero es al final del día recibir una señal, ¿no? Y tomar una decisión acerca de qué es lo que la Tierra, por ejemplo, me quiere indicar, ¿no? Yo tendría esencialmente, antes de tomar la decisión, que calcular estas
probabilidades que voy a llamar RJ sub K, ¿no? Que son las probabilidades de que la señal que haya sido enviada sea la señal XK, ¿no? Y que yo esté ciertamente observando o recibiendo, ¿no? En mi antena receptora la señal YJ, ¿no? Eso ciertamente ahora digamos, con la fórmula de Bayes que tenemos a nuestra disposición ya no es nada complicado, porque el cálculo de RJ sub K se traduce ciertamente en calcular la probabilidad condicional de A sub K, ¿no? Recordemos es que la señal emitida haya sido ciertamente la señal késima, ¿no? Dado que yo estoy observando la señal digamos la señal jésima, eso es que esté ocurriendo el evento BJ, ¿no? Y ahora aquí, usando precisamente el teorema de Bayes, ¿no? Yo puedo calcular la probabilidad condicional de A sub K dado BJ, la puedo calcular como la probabilidad condicional ahora de BJ dado A sub K por la probabilidad de A sub K, y yo conozco ciertamente cada una de estas probabilidades que están aquí, ¿no? De hecho, son, veámoslo así, datos que tengo de antemano a la hora de comenzar la discusión de mi problema, ¿no? Dividido entre la probabilidad, en este caso, del condicionante, ¿no? Que es la probabilidad de recibir la señal Y sub J, que esto es exactamente lo que habíamos calculado en la parte 1, ¿no? Gracias a la fórmula de probabilidad total y que habíamos llamado Q sub J, ¿no? Allí en la parte 1 también hicimos una un pequeño experimento numérico, ¿no? Y consideramos ciertamente una matriz de distorsión dada por estos valores que están aquí, ¿no? Y para no volver a hacer la misma discusión, habíamos hablado sobre el sentido que tiene que esta matriz sea una matriz diagonal dominante y demás, ¿no? No vamos a repetir esa parte, ¿no? Pero lo que quiero ahorita es precisamente recalcular ahora el ejemplo, dada la misma matriz de distorsión o alteración, ahora para las nuevas probabilidades que me interesan, ¿no? Y en aquel momento ciertamente lo que habíamos calculado en un primer paso era precisamente las probabilidades que Q sub J, ¿no? Que en este caso serían 3, ¿no? Y ahora, ¿no? Lo que me interesa es precisamente calcular las probabilidades R sub J sub K, ¿no? Que serían, insisto, la probabilidad, ¿no? Que si yo recibo la señal jésima, la probabilidad de que la Tierra, veámoslo así, haya enviado la señal késima, ¿de acuerdo? Bueno, habíamos dicho que aquí lo que teníamos que hacer es usar la fórmula de Bayes, ¿no? Si ejecutan ciertamente, digamos, lo que está planteando la fórmula de Bayes, ¿no? Podríamos realmente poner aquí una formulación matricial, pero no vamos a poder usar las matrices así como están acomodadas, por eso les encargo que sean ustedes los que verifiquen, ¿no? Que estos son los valores que emergen siguiendo esta fórmula, ¿no? Lo que se obtiene es finalmente una matriz RJK, ¿no? Con J y K que van de 1 hasta 3, con estos valores que están aquí, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos entonces a discutir un poco lo que se está observando ahí y cómo se usaría, más que nada, ¿no? Los valores que están ahí, ¿no? O sea, si yo recibiera, por ejemplo, la señal Y sub 1, ¿no? Que ahora es lo que aparece aquí en la fila 1, ¿no? Las probabilidades de que la Tierra haya enviado la orden X1 o la señal X1 es ahora de 0.7, ¿no? Que haya enviado la señal X2 es de 0.18 y que haya enviado la señal X3, ¿no? Es de 0.12, ¿no? Entonces, si nos toca, estando en Marte, recibiendo la señal Y1, decidir cuáles de las 3 instrucciones haya querido decir la Tierra, ¿no? Entonces no nos quedaría de otro finalmente que adoptar la postura de que voy a seleccionar aquella señal que tiene la mayor probabilidad de haber sido enviada, ¿no? Pero si hacemos esto, ¿no? O sea, estamos tomando una decisión basada en una probabilidad de 0.7, ¿no? Hay que observar, ¿no? Que al ejecutar, veámoslo así, la orden X1, ¿no? Hay una probabilidad 0.3 que la Tierra haya querido decir otra cosa, ciertamente, ¿no? O sea, estoy
eh, tomando una decisión, asumiendo un riesgo de punto 3, veámoslo así, ¿no? Donde el asunto se pone quizás más difícil, o el peor escenario, si lo quieren ver así, sería si yo recibiera la señal X3, ¿no? Porque si yo me decidiera, ¿no? En ese caso, por la señal que tiene una mayor probabilidad, que sería en este caso X3, ¿no? Observen que X3 tiene apenas una probabilidad que es un poco más de 0.5, ¿no? Es esencialmente de 0.56, ¿no? O sea, tengo casi que punto, bueno, para ser precisos, 0.44 de una decisión errónea, ¿no? Y ciertamente ese son el tipo de decisiones que nos toca tomar, ¿no? Cuando tenemos un canal ruidoso y digamos, se emite una señal a través de ese canal ruidoso, ¿no? Y que el sistema del otro lado tiene que tomar la decisión de cuál es la orden que le están enviando.